Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de agosto de 2017 y esto es La Contracrónica. En la madrugada del domingo, de este domingo, obviamente, un grupo de militares del Fuerte Paramacay, así es como se dice, en la ciudad de Valencia, en Venezuela, en el estado de Carabobo, se sublevó contra el gobierno de Nicolás Maduro. Anunciaron por un vídeo a través de las redes sociales que se levantaban contra el gobierno y mostraban su intención de derrocarlo. El levantamiento estaba acaudillado por un capitán, un tal Juan Caguripano, que en 2014 ya hizo pública su oposición al régimen en otro vídeo. Ayer tuvimos oportunidad, los que seguimos esta información, de ver los dos vídeos. Ahora estas cosas no hacen falta ya casi ni agencias de noticias, lo sigues directamente, vas a la fuente. Pues hizo pública su oposición al régimen, fue separado de la Guardia Nacional, que es el cuerpo al que este hombre, Caguripano, al que pertenecía, y desde entonces se encontraba en paradero desconocido. Nadie sabía por dónde paraba este hombre, había permanecido oculto. No sabemos si dentro de Venezuela o en el extranjero. Bien, como era de prever, este levantamiento de puro chiste, no encuentro otra palabra más para describirlo, este sargentazo fracasó en el acto. Fue sofocado por las fuerzas leales al gobierno dentro del mismo fuerte, dentro del mismo cuartel, y los alzados fueron detenidos y trasladados a Caracas. Unas horas después, el propio Maduro ya informaba exactamente, con todo lujo de detalles, cuál había sido el sino y qué es lo que había pasado con esta gente. Yo no sé de quién sería la idea de este pronunciamiento tan torpe como extemporáneo, que lo único que ha dado es oxígeno al gobierno. Los venezolanos tienen que seguir peleando, eso está claro, para recobrar la libertad perdida, pero por favor, que no lo hagan así. No es mucho lo que sabemos de este alzamiento, si os soy sincero, a pesar de que se publicó ayer muchísima información, especialmente en la prensa venezolana, pero también en la prensa española. Andaban, ya sabemos, estamos en pleno verano, pero mes de agosto, que es el mes de vacaciones, está el Parlamento cerrado, el Senado cerrado, los parlamentos regionales cerrados y bien, el resultado es que no sucede nada en el ámbito político, tampoco en el económico. La bolsa de comercio creo que sigue abierta, pero sin demasiada actividad. Y el resultado final es que, digamos, que la noticia del verano pues está siendo Venezuela. Simplemente que por lo demás también los acontecimientos que están teniendo lugar allí pues son de una importancia capital, como hemos tenido ocasión de ver a lo largo del mes de julio. Pues bien, no es demasiado lo que sabemos, a pesar de todo lo que se ha publicado. Las informaciones en algunos puntos son contradictorias. Y lo más que podemos, si quitamos toda la paja, todo lo que sobra, lo más que podemos concluir a ciencia cierta, con certeza absoluta, es que era un grupito minúsculo de militares dentro de un cuartel de Valencia que se graba un vídeo, que lo sube a las redes sociales, yo lo vi a través de Twitter, y poco más. Y con armados iban, eso sí, con unos escopetones, con unos fusiles de asalto, y fuera una cosa muy mal hecha, sin apenas luz, hecho en interiores, pero eso sí, con un discurso preparado. El tal Capigurano, tengo que leer este nombre porque por más que lo Caguripano se llamaba, Juan Caguripano, el capitán este, pues se había preparado el discurso, es decir, se ve que el hombre estaba muy motivado con esto del alzamiento contra Maduro y se lo había preparado, no duda ni un momento, sabe exactamente qué palabra decir, exactamente cómo, para que durase los 2 minutos y medio que pueden durar los vídeos en Twitter, en las redes sociales, en general. Bien, luego al parecer de esto, según este vídeo se hizo público, aquí en España era ya por la mañana, pero ahí en Venezuela, que son unas cuantas horas menos, pues era de madrugada, la noche cerrada, ¿no? Luego se produjo un tiroteo, uno de los alzados murió y el resto fueron detenidos y al parecer una parte escapó. Es decir, no sabemos exactamente cuántos eran, creo que me pareció leer que habían detenido a 9, de los 1 lo mataron y la mayor parte de ellos eran civiles. Esto es lo que ha informado el gobierno venezolano, que no nos lo tenemos que creer al 100%, ni muchísimo menos habida cuenta del gobierno del que estamos hablando, es decir, que es juez y parte en este aspecto, ¿no? Bien, a primera hora de la mañana el asunto estaba ya resuelto. Había sido
el pronunciamiento más breve, yo creo que de toda la historia de Venezuela. Bueno, diría de toda la historia de Venezuela y de la historia de todos los países hispanos. Esto sería lo que en el siglo XIX en España se le hubiera llamado un sargentazo o una sargentada, ¿no? Hubo, de hecho, una aquí a mediados del siglo XIX, en tiempos de Isabel II, que se la dieron en el Palacio de la Granja, en Segovia. Entonces, a la sargentada de la Granja, pues una cosa parecida de este mismo estilo, y estas sargentadas, pues, de la Granja, en Vicálvaro fue la sargentada, que está también muy cerquita de Madrid. Bien, a partir de ahí, a partir de ese momento, el gobierno de Nicolás Maduro recuperó la iniciativa y desató una nueva ola represiva, tanto en la propia Valencia, que es donde se había producido el alzamiento, como en Caracas. Vamos, cuando digo que se había producido un alzamiento en Valencia, estoy diciendo dentro de ese cuartel, de ese fuerte en concreto, para Macay que está no propiamente ni siquiera en el centro de Valencia, sino en las cercanías de la ciudad de Valencia. Luego, conforme pasaban las horas, o en la misma televisión, de hecho, ya sabéis que los presidentes de Venezuela tienen como afición, aparte de presidir el país, tienen como afición ser presentadores de programas de televisión interminables. El Aló Presidente lo ha continuado Nicolás Maduro con otros programas, también de radio. Había uno que se llamaba Contacto con Maduro, algo así, que salía el tipo con unos cascos delante de un micrófono, ¿no? Y tiene este programa de televisión en el que pues baila. Son cosas que vistas desde fuera chocan un poco. Desde luego, al principio, recuerdo cuando empezó Aló Presidente, era pues al principio, porque esto fue en el año, no sé si el 99 o el mismo año 2000, que hacíamos, en España hacíamos bromas. Decíamos, no puede ser, esto no puede ser real, que un presidente de una república salga haciendo estas cosas, salga cantando en un programa de televisión. La cosa fue a muchísimo más y al final pues nos terminamos acostumbrando. No sé, en otros países, no sé si sucedía lo mismo en México, sucedía lo mismo en Argentina o en Chile, pero en España fue objeto de todo tipo de chanzas. Incluso en la propia televisión española se hacían chanzas de lo de Aló Presidente, el nombre ya que habían elegido. Pues bien, ayer a través de este programa, del sucesor de Aló Presidente, del programa de Maduro, los domingos con Maduro, creo que se llama ahora, pues fue soltando información, pero ya más bien en tono épico. Como si realmente acabase de librar pues una lucha a muerte contra los que querían asaltar el poder, una cosa así. De hecho, no tardó demasiado en sacar de paseo el golpe del año 2002, que, si os digo la verdad, era previsible, era total y absolutamente previsible que lo hiciese. Yo fue lo primero que pensé, nada más ver el vídeo, en mi propio iPad por la mañana. Dije, bueno, entré un momento a Twitter, lo vi, lo acababan de subir hacía poco, empezó ya a moverse por la red social, todavía no lo llevaban los periódicos. Y que esto, por cierto, sucede cada vez más a menudo, que uno se entera a través de las redes sociales de los breaking news, ¿no? Las últimas horas se entera a través de las redes sociales y no de los periódicos. Pues lo vi y dije, bueno, qué error, qué inmenso error, ¿no? Pero esto le va a dar, a Maduro le está dando ahora mismo un balón de oxígeno, impagable por lo demás. Es decir, me dije, bueno, el gobierno venezolano va a sacar auténtico petróleo propagandístico de esto, efectivamente. Lo sospechaba y al final ha terminado siendo así. Y lo que te rondaré, Morena, porque esto va más, es decir, se atarán a la historia esta de Valencia, del fuerte para Macay durante 1, 2, 3, 4 semanas y las que hagan falta. En un momento dado incluso pensé que era algo preparado. Dije, esto tiene toda la pinta de ser algo preparado desde dentro, pero no se puede ser tan ridículo. Luego, ya cuando vi quién era vi el perfil del tal Juan Caguripano, pues comprobé que ya se había quejado. Antes, que era un tipo conocido, hace 3 años, y que se encontraba huido. Dije, bueno, pues al menos sí parece que el tío es real. Es decir, que no es uno que se han sacado del bolsillo y lo han puesto ahí pues para fingir un golpe de Estado, ni muchísimo menos. Al parecer el hombre ya existía. Pero vamos, es lo primero que se me viene a la cabeza. Y dije, esto no puede ser, esto no es real. En fin, que muchos ayer se preguntaban, entre ellos, yo por supuesto, es la primera pregunta que me hice, si esto de Caguripano, o del que quiera intentarlo, no tiene por qué ser este el único, ¿es legítimo o no lo es? Es decir, que si era o no era un golpe de Estado, en una palabra. Pues una cuestión un poco difícil, desde el punto de vista casi diría politológico, porque en Venezuela nos encontramos con la circunstancia peculiar de que quien gobierna lo hace gracias a un golpe de Estado. El referéndum de la semana pasada fue un golpe de Estado. Un golpe de Estado dado desde dentro, pero un golpe de Estado como lo que hizo Fujimori en Perú en los años 90. Desde dentro se puede dar un golpe de Estado, se puede violentar el orden constitucional desde el propio poder.
Hitler lo hizo en los años 30, Mussolini lo hizo en los años 20. Es decir, no sería la primera vez que se hace. Entonces nos encontramos con un gobierno que ya per se es ilegítimo. Luego, en principio, dar un golpe a un golpista es algo así como robar a un ladrón, ¿no? Nos lo podríamos plantear de esa manera. No sería extremadamente grave. Ahora bien, dicho esto y asumiendo que la situación se queda un poco en el aire, y dices, bueno, en el fondo sí, son golpistas que están dando un golpe a otros golpistas. De ahí que mucha gente, sobre todo en Venezuela, muchos opositores lo aplaudiesen y lo viesen con buenos ojos, todo lo ocurrido en el fuerte este de Paramacay. Claro, es algo que puedes entender. A poco que uno haya seguido las protestas, bueno, que haya seguido el chavismo desde que empezó, pero sobre todo las protestas de los últimos 4 meses, me dice, bueno, pues cuando hay 100 y pico muertos sobre la mesa, cuando esta gente está sufriendo, y sufriendo de verdad, pues que se alegren de que aparezca un militar y quiera acabar con esto, pues tiene cierta lógica humana. Lo sé, los que no vivimos en Venezuela, no hemos padecido todo esto, pues quizás nos parezca chocante, pero de lo que se trata es de entender el mundo. Antes de nada, antes de cambiarlo o de opinar ni nada, se trata de entender la realidad. Pues bien, yo les leía y decía, bueno, comprensible es. Ahora bien, que sea comprensible no significa que esté bien, ni muchísimo menos. Es decir, me explico. Maduro necesitaba algo así. Necesitaba algo así porque para él una reedición, aunque sea una reedición ridícula, del golpe de 2002 de Chávez, pues era un regalo. Regalo caído del cielo. Caray, no había más que verle, ya os digo, en el programa este de televisión de Los Domingos con Maduro. Yo estuve viéndome varios clips que daban los periódicos y el tipo estaba encantado. Por fin, después de 4 meses, podía hacerse la víctima. Sabéis que ir de victimario por la vida es francamente jodido, en cambio ir de víctima está muy bien. En el mundo que vivimos, de hecho, es un mundo de víctimas. Quien se hace la víctima, para cualquier cosa, automáticamente se lleva el gato al agua. Es decir, que no había necesidad ninguna de hacerle ese regalo, que el régimen minutos después supo emplear como arma propagandística y que ocasionó además que la represión se recrudeciese en solo 1 hora. Y no solo en la propia Valencia, sino en Caracas y en otras ciudades del país. Y no hay necesidad por una razón simple, que no sé si la están terminando de ver bien dentro de Venezuela. No era necesario algo así porque es que el régimen está en las últimas. Cuando digo que está en las últimas es que su apoyo popular es mínimo. Y eso lo pudimos ver hace solo una semana con los centros de votación vacíos. Podéis decirme, no, pero Tibisay Lucena dijo que había votado 17 millones de venezolanos, más 47 millones fuera. No, Tibisay Lucena puede decir lo que quiera. En fin, el Consejo Nacional Electoral venezolano tiene entre poca y ninguna credibilidad, tanto a nivel interno como externo. Es decir, el proceso constituyente ha terminado de partir el país. E incluso una de las partes, que es el chavismo, las filas chavistas, también ha sido fracturada por el proceso constituyente. Lo vimos hace 3 días a la fiscal Luisa Ortega, de la que ya he hablado en alguna ocasión en la Contracrónica, la acaban de volar formalmente. Lo vimos también, esto fue el sábado, como esos diputados de la Asamblea Nacional Constituyente penetraban dentro del edificio del Palacio Federal Legislativo y lo tomaban al asalto. Y además con una arrogancia extraordinaria. No, hemos venido aquí porque y además vamos a sacarles a todos los demás. Y vamos a ocupar todos los servicios, los despachos, las oficinas, el hemiciclo y lo que haga falta. Idem con la exdefensora del pueblo, no el actual. Es decir, no hay más que leer. Caray, no hay más que leer a Porrea, aporrea.org, que es uno de los medios, y fue uno de los medios del chavismo desde sus inicios en Internet, para darse cuenta hasta dónde llega esta fractura y lo profunda que es dentro del propio chavismo. Estamos hablando de la oposición, esa por supuesto siempre estuvo en contra del régimen, no, dentro del propio chavismo. Y esta fractura, que empezó a abrirse pues con la muerte de Hugo Chávez y la llegada de
Nicolás Maduro, que como presidente, al margen de otras consideraciones de tipo ideológico, es un desastre. Incluso chavistas de la primera hora, convencidos. Y esto a poco que se lean unos cuantos artículos, bueno, el propio Giordani lo decía, ¿no? Este tipo no vale ni para ir a cobrar con él. Es decir, que la constituyente no ha sumado nada. Lo que pretendía Maduro, que era sumar, no lo ha conseguido, es más, ha restado. Le ha restado apoyos dentro de su propio campo. Y a nivel internacional, la condena ha sido prácticamente unánime. Esta es la realidad. Esto, si podemos hacer un balance balance así general de la constituyente, es esa. Si nos abstraemos de toda la tragedia que viven los venezolanos y lo vemos con la cabeza fría. Creo que ya son como 40 o 50 países los que no reconocen la nueva asamblea, los que han dejado de reconocer como tal, como legítimo al gobierno de Maduro. Esto hace, iba a decir un año, es que esto hace 6 meses, 3 meses, era impensable para la oposición venezolana. Es decir, nunca antes el chavismo estuvo tan debilitado como lo está ahora. Quizá por eso mismo el gobierno ha vuelto a tender la mano a la oposición o a una parte de la oposición para embarcarla en la pantomima esta de las elecciones regionales, que ahora, después de retrasarlas durante un año, ahora parece ser que las quiere sacar adelante. Las quiere sacar adelante este mismo año, quiero decir, con el consentimiento de los líderes opositores a los que les ha tentado con el caramelo de incluirles en las listas. De, bueno, podéis presentaros y, bien, podréis llegar a gobernador incluso. Eso sería un error garrafal. Estarían, en el momento en que se presentan, están dando por bueno el proceso constituyente. Están asumiendo que es bueno. Es decir, no, pero habíamos participado ya en las del año 2015, sí, pero eso era distinto. Ahora ya sí que en el momento en que solo presenten una sola candidatura, y es de hecho lo que busca el propio Maduro, de nuevo fracturar a la oposición, ya están dándolo por bueno y se acabó lo que se daba. Todos los avances que se han conseguido se perderían en el acto. Es decir, que la oposición simplemente tiene que decir no, lo que ha estado diciendo hasta ahora, y mantener las protestas. Y ahora, de hecho, con más razón que nunca. Con más razón que en el mes de abril, con más razón que hace 3 años, en el año 2014. Es decir, no necesitan levantamientos en los cuarteles, que podrían incluso, llegado el momento, y si esos levantamientos fueran levantamientos serios y no de chiste, como el de Valencia, podrían incluso derivar en una escalada sangrienta, en un auténtico baño de sangre. Es decir, Venezuela está mal, pero si estallase una genuina guerra civil, es decir, con 2 bandos armados, estaría muchísimo peor. La guerra civil es lo peor que le puede suceder a un país. Más esas cosas se enquistan. Que miren lo que está pasando en Siria. Y esa es una guerra civil que está en curso ahora mismo, no digamos ya las guerras civiles históricas. Es decir, los militares rara vez han sido una solución para algo. Eso no hay más que mirar la historia de nuestros propios países. Muy, muy rara vez han sido una solución para algo, para resolver problemas internos. Para salir del chavismo, como de cualquier otra dictadura, y hoy por hoy es una dictadura, no hay atajos milagrosos, no existen. El sargentazo de Valencia, que a muchos les puede parecer valiente y bien y cargado de heroísmo, pues no era ni siquiera un atajo. Era una chapuza propia de un espontáneo, como cuando en los toros pues un espectador se tira al ruedo con un capote en la mano y claro, sucede que el Miura se lo lleva por delante. Y al final, ni ha conseguido el aplauso, lo único que ha hecho es molestar al público porque le ha interrumpido el tercer toro y se ha llevado una cornada. Más o menos una cosa así. Es decir, ese no es el camino, en una palabra. El camino, y lo he dicho aquí en más de una ocasión, el camino es resistir, punto, no hay más. Es el camino, exactamente el camino que ha escogido el propio Nicolás Maduro y el propio chavismo. Han decidido resistir y resistir hasta el final. No lo sé, probablemente se lo haya soplado Raúl Castro. O se lo sopló Fidel antes de morirse. Aquí tenéis que aguantar como sea. Nosotros lo hicimos y lo llegamos a tener todo en contra, especialmente a partir del año 1991, cuando la Unión Soviética se vino abajo. El chavismo pasó
pasó una auténtica travesía del desierto durante los años 90, con todo en su contra. Hasta que, por cierto, apareció Chávez y les sacó del olvido y les empezó a regalar petróleo, bueno, y les regaló su país entero, porque a grandes rasgos en Venezuela básicamente gobiernan los cubanos. Pero antes de eso tuvo que aguantar carros y carretas. La Cuba del periodo espacial es tenebrosa. Estuvo dispuesto a cualquier cosa. Bien, pues esto mismo es lo que está ensayando ahora mismo el propio chavismo. Da igual, tenemos que aguantar como sea. Más tarde o más temprano esto se pasará. En el extranjero, de un modo u otro, se terminarán cansando y al final nos terminarán aceptando por muy dictatoriales que seamos. A fin de cuentas, tenemos petróleo. Vale, cada vez producimos menos, tal, pero seguimos teniendo petróleo. Y bueno, y además entra dinero por otros capítulos, ¿no? No reconocibles internacionalmente, como puede ser el del tráfico de droga. Es decir, que se trata de aguantar, se trata de resistir, que aprendan del chavismo. Es decir, el que resiste gana. Tengo llamadas, pero antes vamos con una noticia mierder muy breve que me envía John, que es un oyente guipuzcoano, de Eibar concretamente, es decir, casi vizcaíno, ahora que no me oye. Bueno, coñas aparte, la noticia que me manda es muy graciosa, la publica en 20 minutos y dice textualmente: un bar expulsa a 7 curas por creer que se habían disfrazado para una despedida de soltero. Esto sucedió en Cardiff, este mismo verano, hace unos días. Y resulta esto, la noticia viene del Telegraph, al parecer pues iban 7 jóvenes seminaristas de Cardiff, esto está en el este de Inglaterra, y bien, pues entran en del Reino Unido, entran en un bar de la localidad, pues un pub que les gustaba, al parecer el pub se llama City Arms, y al entrar pues les dicen que no pueden pasar, que entraban porque iban a celebrar la ordenación de uno de ellos, iban bien puestos, con su alzacuellos, vestidos de negro, entiendo, y que está prohibido, que no acepta, no dejan entrar a gente vestida, disfrazada, en una palabra, vestida de fiestas o para despedidas de soltero. Bueno, estos seminaristas, pues bien, vale, no se quejaron, no protestaron, y cuando se iban a marchar, pues el gerente del bar les salió el camino y les preguntó si el traje era de verdad. Oye, pero ¿de verdad sois curas? Y le dijeron, pues sí, lo somos. Bueno, les pidió disculpas y al final se quedaron, se pudieron quedar pues tomándose sus tragos ahí en el City Arms de Cardiff. Bien, esto viene más o menos a decirnos la crisis de vocaciones que hay en Europa, ¿eh? Esto no sucedía hace 50 o 60 años. Al final resulta que si ves a alguien vestido de cura, es que se ha disfrazado de cura en lugar de ser un cura. Esta es la realidad, porque esta misma historia podría haber sucedido. Ha sucedido en Cardiff, pues que podría haber sucedido en Madrid, o podría haber sucedido, yo creo que en casi cualquier ciudad europea. Bueno, pues comentada esta noticia que nos pasa John, esta noticia mierder, pues tengo unas cuantas notas de voz, a ver cuántas me da tiempo a meter. Tengo una que me deja Ricardo, ya que hemos estado hablando de Venezuela, pues esta me la deja desde Caracas y me quiere hablar un tanto desesperanzado, eso sí, sobre la situación del país. Los resultados de hoy no fueron sorprendentes en sí mismos. Todos sabíamos que los canallas mentirían, pero lo hicieron de una manera tal que nos dejaran claro que mintieron siempre. Ya para muchos se nos hizo más que evidente que a Capriles le robaron las elecciones en el 2013 y que él lo sabía y no luchó por lo que era legítimamente suyo y legítimamente nuestro. Nos queda la sensación de que esto pudo haberse evitado. Se pudieron haber ahorrado vidas, tiempo, hambre y muchas de las tragedias personales que padecimos cada uno de los venezolanos. Y por otro lado, la de que falta mucho por sufrir para salir de este agujero. Porque ¿de qué nos podemos aferrar nosotros los venezolanos? De una oposición que fue incapaz de defender nuestras victorias electorales. De instituciones como la ONU o de la OEA, que solo sirven para recoger y contar cadáveres. De sanciones económicas por parte de Estados Unidos que afectan los mismos intereses de las refinadoras norteamericanas. De una rebelión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Eso sería demasiado optimista, sabiendo que el verdadero y único legado de Chávez fue una Fuerza Armada sometida al castrocomunismo. Entonces, ¿a qué nos aferramos? A ver, Ricardo, aferraros a lo que sea.
cada uno que busque su razón, pero resistid, como os decía antes. Es decir, os jugáis vuestro propio país. Si queréis algún tipo de motivación extra, leed un poco sobre historia de Cuba y sobre lo que les pasó a los cubanos a partir de 1959 y cómo llevan 60 años tirándose al mar, en balsas, etcétera, saliendo de la isla de cualquier manera o padeciendo pues una tiranía durante varias generaciones insoportable. Si queréis eso para vuestros hijos, bien, pero claro, dudo que nadie quiera eso para sus hijos, así que tenéis que resistir. ¿Que os ha tocado a vosotros? Pues sí, como diríamos en España, es un putadón, pero es lo que es lo que hay, así que buscad, sacad fuerzas de flaqueza, que diría el querido Sancho, que diría el Quijote, y resistid. Realmente habéis avanzado más de lo que pensáis en los últimos meses, en apenas, ya digo, 3 o 4 meses. Bueno, pasamos al siguiente, que es Andrés. Andrés es un oyente de Uruguay, y es un gran entendido en cine. Por cierto, hace un par de meses me dejó una crítica excepcional. Y por cierto, Andrés, estoy esperando una nueva crítica. Me dijiste, ya te mandaré otra. Bueno, pues ya ha pasado suficiente tiempo. De hecho, siempre que voy a mirar las cosas del contraplano, digo, a ver si hay crítica de Andrés el uruguayo, porque son realmente buenas. Bueno, pues esta vez no me deja esta llamada no me deja esta nota para hacerme una crítica, sino una observación sobre Qatar, Neymar y el Barça. Fernando, hay gente que se escandaliza viendo lo que se gasta en pases como el de Neymar. Es interesante ver que al lado de lo que significa el equipamiento bélico, esos gastos son chirolas, moneditas de cobre. Me gustó mucho tu enfoque. Mi pregunta está relacionada con la foto de Neymar que te envío, luciendo el aviso de Qatar Airways en la camiseta del Barça. ¿Alguna relación entre las aerolíneas cataríes y la empresa catarí del Paris Saint-Germain, aparte de ser las dos de Qatar? Me sorprendió que no hicieras ninguna referencia a eso, porque, bueno, tú dices que no estás mirando mucho fútbol, que no miras fútbol, entonces tal vez no habías visto esa camiseta, pero yo tampoco miro mucho fútbol y la vi. Muchas gracias. Un abrazo desde Uruguay, Andrés. Pues sí, Andrés, sí había visto lo de Qatar Airways porque no veo los partidos de fútbol, pero al final los partidos de fútbol te vienen a ver a ti, ya sabes. Uno, aunque no... El fútbol es omnipresente, y más durante la Liga. El día que se juega el Madrid-Barça, pues está por todos los lados. Lo ves en los periódicos, abres la prensa y ¡zas! Tienes ahí delante a los jugadores, y si no es Neymar, pues era otro. Al final ves quién les patrocina. Es decir, sabes que, o sabía que efectivamente al Barça le patrocinaba Qatar Airways, que es una aerolínea de bandera en sentido estricto, de lo que ya no existe en Europa. En Europa ya no hay aerolíneas de bandera, es decir, propiedad del Estado al 100%, pues Qatar Airways lo es. Pero vamos, no creo que haya relación y por eso no lo cité. No es el patrocinador del Barcelona Club de Fútbol es Qatar Airways, como podría ser Etihad. Es decir, o podría ser Emirates. De hecho, al Real Madrid le patrocina Emirates y al Atlético de Madrid le patrocina Azerbaiyán, que también es un país petrolero. Mucha gente realmente te dice, bueno, eso que lleva el Atleti ahora puesto, ¿qué cojones es? Bueno, pues esto es un país que hay en el Mar Caspio y tal. Algunos se lo tienes que explicar, ¿no? Bien, esto de las aerolíneas del Golfo, de todas maneras, es algo nuevo. Aquí en el aeropuerto de Barajas, el aeropuerto de Madrid, pues era normal de siempre ver aerolíneas pues, europeas, obviamente, que si el France, que si Lufthansa, que si, qué sé yo, las aerolíneas escandinavas o polacas o tal, era habitual, Alitalia, no sé qué. Y también veías siempre, de toda la vida, veías las aerolíneas americanas, pues desde la TUA hasta aerolíneas argentinas. Yo de niño recuerdo que si tenía que ir al aeropuerto a recoger a alguien o a pillar un avión, me gustaba mirar los aviones exactamente desde la cafetería de la Terminal 2, que se veían los aviones estupendamente, y me gustaba ver cuando llegaba uno de Aerolíneas o de Aeroméxico. Me las conocía todas, sabía exactamente. Si llegaba uno de TUA, ya sabía que Transworld Airlines, este es de los Estados, este seguro que viene de Nueva York y tal, ¿no? Estaba Pluna también en aquella época. En los años 80 todavía Pluna volaba. Pluna era una aerolínea uruguaya que dejó de existir. Creo que la compró Varig, si mal no recuerdo, y todavía volaba hacia el Montevideo-Madrid. Pero vamos, hoy se siguen viendo gran parte de esas, las que han sobrevivido. Varig ya no, obviamente Pluna tampoco, pero sigue volando aerolíneas. LAN, por supuesto, de Chile. Pero desde hace unos años se ven aerolíneas del Golfo Pérsico, que eso no se había visto jamás en el aeropuerto de Madrid.
Ahora es normal ver aviones bien grandes, por cierto, estos de 2 pisos, de Qatar, de Emirates, de Etihad, de lugares realmente perdidos. Y si vienen con aviones tan grandes es porque los llenan, no existe otra posibilidad. En fin, pues este debe de ser el signo de los tiempos. Vamos a pasar ya al final. Tengo de Pizarro, vamos a ir por partes, porque de Pizarro luego tengo un teaser, pero antes vamos a meter su comentario, el teaser de la contrahistoria, por cierto. Su comentario sobre, para que encaje bien con lo de Andrés, su comentario sobre lo de Neymar y la conexión qatarí. Como el Paris Saint-Germain no es de sus aficionados ni de París, sino de su socio mayoritario qatarí, las decisiones del club exceden lo social y lo deportivo, incluyendo la coyuntura de aquel emirato. La millonada que ha costado Neymar encaja en la necesidad qatarí de ser noticia en positivo. Ahora bien, deportivamente pone al Paris Saint-Germain entre los favoritos a todo y socialmente es pura ilusión para sus aficionados. Así que todos felices. Un cordial saludo de Pizarro. Pues antes de irnos, como os comentaba, tengo el teaser, el anuncio, el tráiler auditivo de la contrahistoria de esta semana que prepara y que lo prepara muy bien, por cierto, Pizarro. Esta semana la contrahistoria va sobre la historia del reloj. Y por eso lo he llamado La máquina del tiempo. Está francamente entretenida. Está mal que yo lo diga porque he sido el autor, pero vamos, que os lo cuente Pizarro. El tiempo es una cuenta progresiva con una cadencia convencional, que nos permite cálculos de pasado, presente y futuro. Calcular con exactitud la cadencia convencional ha sido un desafío tecnológico capaz de expoliar avances técnicos durante siglos. Podemos alargar o acortar la percepción de la cadencia convencional, con esperas ansiosas o temerosas, con hiperactividad o meditación. Podemos flipar con la idea del tiempo antes de que comenzara, con su relatividad, con la idea de viajar a través del mismo y con su infinidad. En todo caso, el tiempo de cada persona es finito y preciado, y se puede llenar de gozo. Apliquémonos a conseguirlo. Un cordial saludo de Pizarro. Pues, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado en la contracrónica de hoy. Solo me queda despedirme de vosotros hasta mañana.